Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este subprograma No tengas miedo. Hoy, como siempre, traemos un tema de bastante interés que nos ayuda a prepararnos y a defendernos contra los ataques del enemigo o de las personas que quieren destruir a la sociedad. Nuestro tema de hoy es un mundo sin hombres. ¿Qué tan cerca estamos? Pero antes de iniciar nuestro tema de hoy y de informarles quién será nuestro invitado, quiero realizarles una invitación. Es a participar el próximo 6 de mayo en nuestro primer congreso virtual sin censura. Tendremos grandes exponentes. Les voy a hablar de quiénes serán los exponentes de este congreso y qué tema va a hablar cada uno. Serán Miklos Lucas, de Reino Unido. Él nos va a hablar sobre las oportunidades y amenazas de la inteligencia artificial. La doctora Chinda Brandolino, de Argentina, nos hablará sobre el control poblacional y la manipulación de los magnates en este tema. Carlos Astiz, él nos va a hablar sobre cómo resistir al plan globalitario y la Agenda 2030. Está también con nosotros el padre Gerardo Piñeros. Estará hablándonos de la dictadura del relativismo e implicaciones en la iglesia y la fe. También estará con nosotros Santiago Rospide. El tema que él hablará será de la Revolución Francesa al suicidio del Occidente. Todos ellos estarán con nosotros el sábado 6 de mayo. La noticia no tan positiva es que solo tenemos 100 cupos, de los cuales ya se están agotando, ya que este congreso será sin censura, no se puede grabar, está totalmente prohibido grabar porque se van a tocar temas que no se pueden viralizar y porque también nos bloquearán cualquier red donde lleguemos a transmitir la información que vamos a enterarnos este 6 de mayo. Quienes estén interesados en participar en este congreso deben enviar un mensajito al WhatsApp número más 57 310 231 85 44. Y ahí el aporte será de o 45.000 pesos colombianos o $10 desde cualquier otro lugar del mundo. Quedan pocos cupos. También queremos hacerles una invitación a participar en la peregrinación que tendremos a Tierra Santa el 19 de octubre. Será esta peregrinación haciendo un recorrido por los pasos de Jesús, Jerusalén, Caná de Galilea, Nazaret, Belén, el Mar Muerto, y terminaremos nuestra peregrinación con un retiro espiritual en Medjugorje. Estaremos acompañados nada más y nada menos que del padre Luis Gerardo Piñeros. Y bueno, desafortunadamente también para esta peregrinación nos quedan pocos cupos, así que si ustedes están interesados en participar, se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 85 44. Y sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Miklos Lucas. Miklos es PhD en Management, es también magíster en Ciencias Políticas, veterinario y ha hecho varias especializaciones en investigación sobre inteligencia artificial y los peligros. Él ha escrito varios libros, pero en el programa de hoy vamos a hablar sobre su último libro que es Neoentes. Así que le damos la bienvenida. Miklos, gracias por estar aquí en este programa No tengas miedo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por la invitación y qué gusto estar en tu programa y bueno, listo para hablar de los temas que creas convenientes. Así es, vamos a aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos. Nuestro tema de hoy es un mundo sin hombres. ¿Qué tan cerca estamos? Y bueno, en tu último libro tiene como nombre Neoentes. ¿Qué es un neoente, Miklos? Es un neologismo, es una nueva palabra con la cual yo trato de definir una nueva forma de vida.
Y cuando digo una nueva forma de vida, no me refiero solamente a una vida física, no solamente me refiero a seres vivos genéticamente modificados. La Sí, tecnología para hacerlo ya existe, la técnica CRISPR, sino que también me refiero a seres digitales, por ejemplo, criaturas del metaverso, ¿no? Que ya. también podrían ser nuevas formas de existir, nuevas formas identitarias. Entonces, un neoente es precisamente eso, una nueva forma de, entre comillas, vida, que puede ser física o que puede ser artificial, que se aparta del canon de lo que es la vida creada, ¿no? Del mundo natural. ¿Qué tantos neoentes hay actualmente? Bueno, ya los puedes ver, de alguna u otra manera, poco a poco empiezan estas desviaciones de lo que es en el caso del ser humano, vamos a partir hablando del ser humano. El ser humano tú lo puedes definir como un hijo de Dios, pero también puedes definirlo como un zoon politicón, un homo economicus, un noble salvaje, ¿no? Lo puedes definir como de múltiples maneras, pero al final del día ese ser humano tiene una naturaleza particular, es un ser que tiene una genética, una biología, una anatomía, fisiología, psicología específicas de la especie, y a partir de esta naturaleza vives el mundo y lo experimentas de una manera distinta a la que lo hacen los otros animales. Los seres humanos podemos comunicarnos, por ejemplo, ¿no? Y podemos comunicarnos mediante un lenguaje articulado, un lenguaje lógico que nos permite establecer contacto con otros seres, interrelacionar con otros homo sapiens, que es también otra Sí. forma de identificar al ser humano. Entonces, a partir de esa constitución biológica, surge una forma de vivir la vida, ¿no? El ser humano extiende esa naturaleza a una experiencia o a una condición humana. Y esa condición está caracterizada también en la condición humana, por ejemplo, la capacidad que tenemos de registrar nuestro pasado, la historia. Somos la única especie que lo hace. Somos la única especie que puede tener pensamientos abstractos, la filosofía. Somos la única especie que tiene capacidades estéticas superiores, la música, la literatura, el cine, la literatura, que nos separan de otras especies. Entonces, eso vendría a ser un ser humano. Ahora, el ser humano tiene otra característica. El ser humano también es sexualmente dimórfico, es decir, tienes un dimorfismo y un dualismo sexual. El ser humano masculino, el ser humano femenino. Y sobre esa capa de ser humano también le puedes agregar el concepto de persona. Es decir, independientemente de nuestro sexo, raza, condición económica, social, etcétera, Ujú. nosotros tenemos un valor y una dignidad inherentes. Y todos somos, bajo esta doctrina, ¿no? Del judeo-cristianismo, somos todos hijos de Dios y somos iguales ante los ojos de Dios y somos criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios. Un Sí. neoente se escapa de esta definición que no solamente la puedes abordar desde la fe o desde la doctrina cristiana, sino también desde la ciencia. Ok. Cuando tú hablas, por ejemplo, de un hombre trans, no es que la naturaleza te reconozca esa categoría, esa es una categoría ideológica. Tampoco está reconocida en la doctrina. Es decir, un hombre trans es una mujer que se siente hombre. Ujú. Una Así mujer que a la trans, mujer se lo va a recordar la menstruación cada vez que la tenga, le va a recordar cada mes que es mujer. exactamente, o sea, la mujer trans tiene próstata. Exacto. Ujú. Ok, la mujer trans tiene cromosomas X y Y. Y ahora están obviamente con este revisionismo científico, decirte no, eso era antes. Ahora basta que te sientas hombre o que te sientas mujer siendo del sexo contrario para ser un hombre o una mujer como lo son los hombres y las mujeres biológicas. Y eso no es cierto, no es científicamente y no es empíricamente cierto. Son diferentes cosas. Entonces, lo estamos viendo, por ejemplo, con estas categorías trans que te mencionaba. De alguna manera, los transraza, esta gente que es de una raza y se cree de otra, Ujú. que se hace tratamientos para ser de otra, hay gente que se hiperpigmenta la piel para volverse negra, otros que se blanquean la piel para hacerse blancos, los transedad, que son personas adultas que se sienten niños, los transespecie, que se sienten de otra especie, los transbotánicos, que se sienten plantas, los transcapaces, que son gente normal, pero que siente que una parte de su cuerpo no le corresponde, entonces tratan de amputársela, como ya hay casos documentados de esto, ¿no? El caso de una mujer que nació normal y que no quería ver el mundo, o sea, no quería tener visión y se tiró ácido a los ojos y se volvió ciega por voluntad propia. Entonces esos son transcapaces.
tienes transbotánicos, gente que se siente planta. O sea, todas estas categorías trans de alguna manera son neoentes, son criaturas que la naturaleza no las reconoce, no son categorías ontológicas, no son categorías científicas, pero que parten de esta variación. Ahí ya empiezas a tener de alguna u otra forma este concepto de neoente. Sí. Miklos, en tu libro, Neoentes, también hablas acerca de la revolución, la cuarta revolución industrial. Directamente, Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, públicamente, directamente, y hasta escribió un libro, si no estoy mal, más o menos en el 2015, 2016, habla como todos los parámetros definidos en lo que va a suceder, lo que ellos quieren realizar en las próximas décadas. O sea, tienen proyectos al 2025, al 2030, al 2050. Obviamente tú escribiste de esto en el libro, pero para ti, ¿cuál es el mayor peligro o lo que más amenaza a la humanidad de esta cuarta revolución industrial? Bueno, gracias por hacer esa pregunta porque de hecho ese concepto fue el que cambió toda mi vida. Y yo cuando encontré el concepto de cuarta revolución industrial, yo estaba trabajando como profesor en ESAN, es una escuela de negocios bastante conocida en Perú, y me encuentro con este concepto de cuarta revolución industrial. Y cuando lo leo, esto fue en el año 2016, en abril, cuando lo leo me choqueó, me generó un shock muy fuerte, porque se definía como aquella revolución que mediante la tecnología va a buscar fusionar las esferas biológicas, tecnológicas y digitales. Entonces, cuando uno empieza a traducir esos eufemismos, ¿no? Cuando tú hablas de esfera biológica, tú estás hablando de seres vivos, de vida. Cuando tú hablas de esfera tecnológica, te refieres a toda la tecnología física, los procesadores, los discos duros, las tarjetas de video, los chips, los cables, etcétera. Cuando tú hablas de esfera digital, estás hablando de redes 4G, 5G, del cloud computing, toda esta tecnología que te permite almacenar, gestionar, transmitir información y data. Si tú combinas esas tres esferas mediante la tecnología, es decir, tiene que haber una intervención humana ahí, porque el hecho de que la tecnología no se opera por sí misma, tiene que haber una intervención del ser humano. Entonces, lo que yo dije, bueno, acá lo que se está proponiendo es que el ser humano va a utilizar tecnología para fusionar seres vivos con tecnologías e Ujú. integrar esos seres vivos con tecnologías fusionadas a un esquema digital. Se me vino a la mente un cyborg inmediatamente, un humanoide. Sí. ¿Y Ujú. por qué me llamó la atención? Porque de alguna u otra manera, y esto fue lo que me hizo cambiar de giro en mis actividades, es que la cuarta revolución industrial es transhumanismo Ujú. hecho política pública global. ¿Esto qué significa? El transhumanismo es esta ideología que busca mejorar, entre comillas, al ser humano aplicando tecnologías al propio ser humano. Es decir, vamos a utilizar tecnologías para mejorarnos en O lo entrenar. intelectual, en lo cognitivo, en lo físico, en lo moral, lo espiritual, en todas dimensiones vamos a usar tecnología para dejar de ser lo que somos porque no somos realmente deseables como seres humanos, somos criaturas inferiores y tenemos que mejorarnos con esta tecnología. ¿Y con qué propósitos? Porque tenemos que aspirar a ser inmortales, tenemos que aspirar a ser súper inteligentes y tenemos que aspirar a una calidad de vida que ni siquiera el paraíso celestial podría compararse. Ujú. Entonces, súper longevidad, súper inteligencia y súper bienestar, que son los tres grandes objetivos del transhumano. Y cuando digo política pública global, eso significa que este programa ya deja de ser simplemente un discurso en un papel, sino que pasa a ser implementado en gobiernos de diferentes países con el propósito de llegar a esta fusión, es decir, de integrar todas estas esferas en algo único. Aquí estás hablando de globalización, estás hablando de esta idea de progreso, una idea de progreso que te demanda dejar de ser humano para aspirar a ese progreso terrenal. Claro. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. La cuarta revolución industrial es transhumanismo Ujú. convertido en una política que se busca aplicar en todo el planeta. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Así es, y no está muy lejano, porque pues para el 2025, según lo que leí en este libro escrito por Klaus Schwab, perdón, él ya decía que en el 2025 van a haber automóviles que no necesitan conductor, ya van a esperar a aparecer los primeros robots que pueden hacer una operación médica, o sea, lo tienen muy, muy cercano y no está difícil de creer porque sí ha avanzado muchísimo.
Miklos, bueno, primero que todo también quiero informarle a las personas que nos siguen que Miklos estará, por gracia de Dios, en Colombia, en Bogotá, en la Feria Internacional del Libro, presentando este libro, Neoentes. Fue un golazo que hubieras logrado entrar a la Feria del Libro y con semejante libro, porque pues estos temas desafortunadamente son muy atacados. Por eso también tendremos el Congreso Virtual que ya les anuncié al inicio de la presentación de este programa. Pero Miklos, ¿nos puedes comentar cómo va a ser esta gira en Colombia? Bueno, Ana, gracias. Sí, estoy yendo, de hecho, parto el lunes. Este lunes a la madrugada estoy partiendo de Inglaterra a Bogotá y de ahí Medellín, porque me ha invitado la Fundación Conciudadanos y también un joven muy, muy valioso que tiene Colombia, que se llama Pedro Lopera. Entonces ellos han hecho un esfuerzo grande en llevarme a Medellín y voy a estar en Medellín el 26 y el 27. El 26 son actividades privadas con la Fundación. El 27 es la charla abierta al público, tiene un costo de 50.000 pesos. La pueden ver con la Fundación Con Ciudadanos en sus cuentas, en su página web también que ellos tienen, o en su cuenta de Twitter, que es C con Ciudadanos, esa es la cuenta. Y ahí pueden pedir información, ¿no? Entonces, el 27 tengo esta conferencia donde voy a presentar mi libro Neoentes, donde va a haber ejemplares de Neoentes a la venta para la gente que quiera comprarlo. Te adelanto que es un libro que le ha ido muy bien. De aquí, bueno, de aquí voy a ir con eso, pero vamos a decir, del 27 termino Medellín y el 28 en la mañana estoy volando a Bogotá porque a las 3 de la tarde me voy a estar presentando. Este evento sí es gratuito, abierto al público en Bogotá. Me estoy presentando en la Internacional del Libro, en la Filbo, a las 3 de la tarde en el Gran Salón A de Corferias. Por Félix, muy Ahí bien. voy a estar, sí, efectivamente, y voy a estar de 3 a 4 con la charla y de 4 a 5 firmando libros, así que invito a la gente a que vaya masivamente, tanto a la gente que me sigue como a los que no me conocen, que vayan al evento en Medellín, los que puedan ir a Medellín, y los que estén en Bogotá o alrededores, por favor, vayan a la Feria del Libro porque les puedo asegurar que es un libro que va a cambiar radicalmente la forma como ustedes entienden e interpretan el mundo. Es Así es. una garantía que yo les doy. Ujú. No estoy haciendo una falsa promesa. Yo les garantizo que ustedes leen ese libro, que aparte de todo esto es un libro de fácil lectura, son 210 páginas, es un libro escrito para que cualquier persona lo entienda, donde los conceptos difíciles están explicados para que ustedes los entiendan y donde yo les garantizo que después de ese libro, que lo leerán en 3 4 días, ustedes van a tener una forma completamente distinta de ver el mundo, se los puedo garantizar. Ahora, eh, el libro en sí le ha ido muy bien. Yo ya he estado en giras, he estado en México, lo lancé el año pasado ahí en Monterrey, en México. He estado en Perú, ya he estado en Chile, Argentina, en Paraguay, ahora viene Colombia, he estado en España hace poquito. El libro está vendiéndose muy bien porque es un libro que se está recomendando entre la gente. Es decir, yo no tengo apoyo mediático, yo soy censurado por la prensa, soy censurado por espacios políticos y así todo. El libro ya, vamos, más de 12.000 copias vendidas en 31 países, con cero dólares de marketing. Ujú, sí, impresionante y felicitaciones, la verdad. Bueno, y Ujú. también recordar, 6 de mayo, Congreso con nosotros y el tema de Miklos es Así es. amenazas y oportunidades de la inteligencia artificial. Miklos, la siguiente pregunta que te voy a realizar me preocupa muchísimo y creo que nos debería preocupar a todos. A ver, en la historia y en la Biblia, un matrimonio es conformado por un hombre y una mujer. Se abrió la primera puerta, pasamos de un matrimonio, ya no importa si es de hombre y mujer, ahora puede ser un matrimonio entre hombre con hombre, mujer con mujer. Está bien. Después, sin ir más allá, lograron que a estas parejas del mismo sexo se les dé, o sea, es lo que se está viviendo en la realidad, a las parejas del mismo sexo se les está dando prioridad en la adopción de bebés, en la adopción de niños. ¿Por qué razón? Porque están sacando leyes que impiden que parejas heterosexuales de cierta edad puedan adoptar. ¿Con qué fin? Porque la mayoría de parejas que van a adoptar es cuando ya ha pasado cierta edad y pues ven que no pudieron tener, entonces, bueno, recurren al camino de la adopción. Pero ¿qué pasa? Ah, no, ustedes ya están muy grandes y entonces las personas que son del mismo sexo tienen la edad perfecta para adoptar un bebé. Esto en esta situación, entonces ahora los bebés están yendo al cuidado de parejas del mismo sexo.
Y ahora otra puerta que que se abre más y que no demoran en aprobar también es lo que está haciendo Elon Musk, cubriendo o realizando, creando parejas de robots. Entonces, crea la mujer robot, también está trabajando por los niños. De hecho, también él tiene 7 hijos y de los 7 hijos creo que todos han sido por fecundación artificial. Entonces, están yéndose por una vida en donde hemos sacado todo el contexto de familia para ver a lo que tenemos hoy en día, una familia compuesta por una persona y una muñeca de trapo o un robot. ¿Tú crees que esto es una consecuencia de las puertas que se abrieron poco a poco? Bueno, eso lo explico con absoluta claridad y con profundo detalle en mi libro Neoentes, pero voy a adelantar algo. Recuerdas lo que decía de la naturaleza humana, ¿no? Del ser humano que tiene una naturaleza, una anatomía, una fisiología, una genética especial y que a partir de esa genética, esa forma de ser, de esa naturaleza surge esta condición o esta forma de vivir del ser humano que no la tienen otros animales. El hecho de que seamos bípedos, por ejemplo, nos hace tener una interacción distinta con el mundo. Bueno, el hecho es que las instituciones, por ejemplo, instituciones como la familia o como el matrimonio, surgen a partir de la biología o de la naturaleza del ser humano y de la experiencia vital del ser humano. Tú conjugas esas dos y a lo largo del tiempo vas viendo, vas notando cómo esa naturaleza y esa condición van interactuando y eso determina qué tipo de instituciones vas a generar. Entonces, el matrimonio surge porque el hombre y la mujer son complementarios. Ujú. El matrimonio recoge esa complementariedad natural entre el hombre y la mujer y la capacidad de esa complementariedad de derivar en progenie, porque solamente hombre y mujer procrean de manera natural. Ojo, natural. ¿Ok? El concepto de familia también surge de la propia naturaleza y la propia condición del ser humano. Se demuestra con el paso del tiempo en diferentes culturas y en diferentes tiempos históricos, ¿no? Que en la inmensa mayoría de casos la gente empieza a agruparse con sus hijos y alrededor de sus hijos los abuelos y se forman los núcleos Claro. familiares, porque son núcleos de protección, no solamente de protección física, son núcleos de afecto, de reciprocidad, ¿no? De perpetuación del legado de uno en este mundo. Es decir, hay una serie de factores. Voy a poner un ejemplo clarísimo para explicar por qué están atacando el concepto de familia, porque ahora familia puede ser familias multiparentales, donde puedes tener 10 papás, una mamá, un perro, 3 gatijos o 5 perrijos, o sea, las familias multiespecie, ¿no? Donde tienes todas estas variaciones y estas aberraciones. Ponte a pensar o imagínate que a partir de que también lo hablo en el libro, ¿no? Con mucho detalle, tú puedas tercerizar el proceso reproductivo del ser humano a la tecnología. Es decir, que ya el ser humano, hombres y mujeres, ya no sean necesarios para reproducirse, sino que todo lo puedas crear a través de tecnología. Ponte a pensar que concibes un ser humano en un tubo de ensayo y ese embrión después lo implantas en un útero artificial. ¿Ok? Ujú. Y después de 9 meses, con cuidado mediante algoritmos, ¿no? Y flujos ¿no? de temperatura, nutrientes, etcétera, ese ser humano es cosechado, porque ya no van a ser, es cosechado de estos úteros artificiales y puesto a cargo de una nana de inteligencia artificial, que es una máquina que le va a hablar, que lo va a entubar para darle los nutrientes correspondientes, hasta que ese ser humano, ese bebito, crees que se vuelve un niño y una vez que sale, ya que ya es niñito maduro, pum, lo sacas de Ujú. esa cabina y lo incorporas a una sociedad de otros niñitos que fueron creados de esa forma. La pregunta del millón es, ¿quién es el padre y quién es la madre de ese niño? Ujú. ¿Cuáles son los hermanos de ese niño? ¿Qué arraigo va a tener ese niño con el contacto de físico que le generaba el útero de la madre, el abrazo de la madre, el pecho de la madre, el abrazo del padre, la voz de ambos, que han contribuido al desarrollo de todos nosotros en este mundo? ¿Cómo se vuelve completamente irrelevante el concepto de matrimonio porque ya no necesitas a hombre y mujer para procrear? Exacto. Se vuelve completamente irrelevante el concepto de familia porque ya no estás creando niños en un seno familiar, sino que mediante la tecnología los estás fabricando. Así es. Ahora, esto puede parecer absurdo y aquí entran a editarme los ignorantes teóricos de la conspiración. Bueno, resulta que los ignorantes son ellos porque no saben cuáles son los avances de la tecnología en este sentido. No saben que, por ejemplo, ya se están fabricando úteros artificiales en Holanda, ¿no? Entre la Universidad de Twente y la Universidad de Eindhoven, con un financiamiento de 12 millones de euros de la Unión Europea, ya se están fabricando úteros artificiales.
Y no saben tampoco, por ejemplo, que ya existen tremendos avances en la genética que están permitiendo producir espermatozoides y óvulos sin necesidad de tener hombres y mujeres. Claro, O sea, sin la necesidad de tener testículos u ovarios. Vamos a ponerlo así. Entonces, si tú puedes controlar el proceso reproductivo del ser humano, tú te vuelves Dios. claro. Perdón, esa es la realidad. Y estos conceptos de familia, de matrimonio, se vuelven completamente irrelevantes. Por Sí. eso es que está el ataque a la familia, al matrimonio, a todas estas instituciones, porque yo estoy convencido, aparte de los avances científicos que yo menciono y documento en mi libro, de que existen probablemente, y esto es una especulación, no puedo afirmarlo, pero yo sospecho que ya existen resultados de experimentos científicos hechos en seres humanos que no han sido comunicados al público en general, donde ya se han logrado algunos avances que serían realmente espeluznantes si la gente lo supiera. Sí. Entonces, por eso están tratando de cambiar las instituciones. Si cambia las instituciones, tratas de cambiar también la naturaleza a la fuerza del ser humano y su experiencia de vida. Así que esa es la lógica. Se Es un plan cambia demoníaco. exactamente, es algo terrible. Sí, Miklos, bueno, cambiando un poquito el tema, sabemos que George Soros, Rockefeller y los grandes magnates financian grupos de izquierdas para que destruyan sus propios países. Pero que he visto y lo que hemos podido comprobar, creo que todo Sudamérica hemos sido víctimas de estos ataques de la izquierda a los países, a la destrucción, porque es realmente destrucción ver las manifestaciones, cómo acaban con toda la ciudad, con todo es terrible. Pero mi pregunta es, ¿estos grandes magnates también financian grupos de izquierdas de Europa, tú que vives en Europa, o lo hacen solamente en los países suramericanos como una forma de salvar a Europa? ¿Y por qué lo digo? Porque el porcentaje de natalidad en Europa está llegando al 0%, creo que están más o menos en el 0,3%, entonces prácticamente si vemos en Europa, cada vez van a ser muchos más los adultos mayores y poca la gente joven. Necesitan gente que produzca y para conseguir gente que produzca, llevarían entonces a empobrecer Sudamérica y de esa forma que la gente joven, la población joven se capacite en su propio país con educación gratuita y salga a ejercerla y salvar la pensión de estas personas que están quedando en Europa. ¿Es algo así? A ver, acá me permites hacer una revelación muy importante, que es clave. Ujú. No es la izquierda solamente. Sí, tienes razón. ¿Ok? Esto que le quede clarísimo a la gente. Nos tienen con el tema de izquierda y derecha para mantenernos ocupados abajo y entretenidos con esta supuesta pugna entre derechas e izquierdas. Sí. En Colombia, ¿no? Que es tu país, ahí está la eterna pugna entre, ¿no? los ricos blancos y las FARC versus el petrismo contra el uribismo. Y ahí Ujú. nos andamos. En Así. Perú es Fujimori contra Sendero Luminoso, en Chile es Pinochet contra Allende, en México es el PAN versus el PRI, ahora Morena, que es el gran movimiento político hegemónico de López Obrador, en Paraguay los colorados versus los comunistas, en Uruguay también, en Argentina el kirchnerismo versus el macrismo. Ujú. A ver, fíjate qué han hecho estos presidentes de derecha. ¿Qué han hecho Piñera, Chile, Necesito derecha? ponernos Lacalle Pou, a Uruguay. eh, Lazo, Guillermo Lazo en Ecuador. eh, Duque en Colombia. Macri en Argentina. El Partido Popular en España y el PSOE son la misma cosa. Ujú. En Canadá, o sea, ojo, no estamos luchando contra el comunismo. La gente tiene que entender esto que, por favor, que les quede clarísimo. Nos están idiotizando con estas pugnas, supuestas pugnas entre derecha e izquierda. Lo que hay ahora es un reducido número de políticos valientes que son de derecha y de izquierda, que en América Latina, probablemente en Hispanoamérica no se note, pero acá en Europa sí hay Ya. gente que es de izquierda. Por ejemplo, en Italia, un filósofo italiano, un joven muy conocido, marxista, Diego Fusaro.
también completamente alineado a la posición, por ejemplo, que yo estoy exponiendo acá en mi región, donde lo que se promueve no es la bandera de la hoz y el martillo, la bandera que se promueve por progres de derecha y de izquierda es la bandera arcoíris. Cuando ganó Lula, Lula no pintó el continente de rojo con Brasil, el continente se pintó de arcoíris. Petro tiene de comunista hoy lo que Biden tiene de decencia. Petro no es un presidente comunista, Petro es un presidente progresista. La agenda de Petro es colectivización de la economía, agenda del medio ambiente, el aborto, la agenda LGBT transfeminista, el animalismo, la eutanasia, Ujú. el multiculturalismo. Y Eso ataque de a los comunista, empresarios, ataque a los que quieren salir exacto, adelante, eso sí es. eso no tiene un corte comunista. Boric en Chile no es comunista, hace lo mismo que hace Petro, ¿ok? Lula hace lo mismo que hace Petro y Boric. Biden en Estados Unidos hace lo mismo que Petro, Boric y Biden, o sea que Boric, Petro y Lula. Trudeau en Canadá hace lo mismo. Sánchez en España hace lo mismo. Da lo mismo que sea de izquierda o derecha. Por favor, esto tiene que quedar clarísimo. Nuestro enemigo ya no es el comunismo. El comunismo es una ideología que estos cambios tecnológicos está sepultando. Lo que hoy estamos viendo es progresismo, cuya bandera es la bandera del arco iris y nos trae todas estas agendas disolventes del medio ambiente, el aborto, la eutanasia, el movimiento LGBT, la ideología de género, la educación sexual integral, el feminismo radical, el animalismo o especismo, el tema de la eutanasia y todo lo que ya les he mencionado. Ojo, y ahí entre distinciones de derecha e izquierda no hay ninguna, porque terminan promoviendo las mismas políticas, sean de izquierda o sean de derecha. Así que Están dejemos unidos de pensar en esos por términos. la Agenda 2030, que es prácticamente la que reúne todos estos temas que ya has dicho. Todos apoyan esta agenda sencillamente, sea derecha, izquierda, Agenda 2030 los Claro. caracteriza, A hacemos ver, el plan. una cosa muy precisa también. La Agenda 2030 sí existe, es real, fue implementada, vamos a decirlo, puesta en marcha en el año 2015, tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde todo el tema de género y el tema medioambiental es transversal a todos los 17 objetivos, pero que la gente no se obsesione con la Agenda 2030 porque no es, es una de las tantas agendas, es la más mediática, vamos a decir, pero el mundo no necesariamente gira en torno solo a la Agenda 2030. Hay que desagendizar 2030mente a la discusión política, porque no lo es todo. Hay Muy cosas que son mucho más severas. La automatización de los procesos económicos, la digitalización de los procesos económicos, la pérdida de autonomía, pérdida de libertad, la amenaza que plantea la edición genética a los seres humanos, que trascienden estos temas de Agenda 2030. La Agenda 2030 sí hay que comentarla, pero ojo, no centrarnos solamente en eso, porque ahí sí caemos en teoría de conspiración. bien. Teoría de conspiración es toda aquella teoría que para todos los problemas del mundo le asigna siempre una sola causa o la misma causa. Y los problemas del mundo no se reducen solamente a la Agenda 2030. La gente tiene que ampliar mucho más su marco, es mucho más complejo que esto. Entonces, uno de esos aspectos sería a tomar en consideración, en primer lugar, que tenemos que estamos peleando contra una coalición política progresista que tiene gente de izquierda y de derecha. Y que en la defensa no solamente está gente de derecha, conservadora o católica, sino que también hay gente de izquierdas que repudia la pedofilia, que repudia los movimientos trans, nos hacen pelear, pero ahí encontramos, y lo puedo decir por experiencia propia, yo he viajado por varios países de la región dando mis conferencias, México es un caso notable, en México yo encuentro gente de izquierdas y derechas yendo a mis conferencias. ¿Por Ya, qué? Porque gentes de izquierdas y derechas no les gusta que estén amenazando a sus hijos. Y así es. frente a sus hijos, y frente a tus hijos, si tocan a tus hijos, da lo mismo la ideología que tengas. Vas a Bien. defenderlos igual. Así que solamente diría que eso lo tomen en consideración. ¿Ok? Listo, sí, se nos acaba el tiempo. Quería cerrar ya con esta última pregunta. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de planes demoníacos que ya lo hemos hablado? Lo que buscan realmente es acabar con la vida del ser humano. A ver, cortito, y esto no es que sea un recetario, voy a decir lo que yo hago. Un compromiso irrestricto con la verdad. Uno.
Al momento en que una persona acepte o ya por cansancio o por convencimiento de que una mujer trans es una mujer, ya perdimos uno de la guerra, tenemos una baja, ya no contamos con esa persona. Tenemos que defender la verdad a toda costa. Segundo, convicción de que aun si la batalla es difícil y está cuesta arriba, tenemos que siempre dar lo mejor de nosotros para poder enfrentar esta batalla. Y si perdemos esta batalla, que estas batallas sirvan de inspiración para que las próximas generaciones tomen el ejemplo de aquellos que hemos dado la batalla hoy, para que puedan reconstruir todo el desastre y toda la desgracia que esta agenda progresista está causando y va a seguir causando. Y en tercer lugar, informarse bien, ¿no? Informarse bien. Eh, Tratar de entender el mundo desde una complejidad. No todo se puede reducir a 3 o 4 causas. Es muchísimo más complejo. Y aquí entramos, y como no somos dioses y cada uno aporta lo suyo, bueno, cada persona que aporte dentro de su campo de expertise, ¿no? Su ángulo, su interpretación de los hechos para que la gente, tomando esa información, pueda armar el rompecabezas tremendo que tiene encima. Y finalmente, ¿no? No ser cobardes, no ser cobardes. O sea, que la gente tiene que estar dispuesta a poner en la línea de fuego parte de su bienestar. Si la gente si la gente acepta la censura, si la gente empieza a autocensurarse por temor a qué dirán, si la gente empieza a aceptar mentiras como verdades, en ese momento esa persona ya ha sido completamente derrotada y sometida. Así que eso es lo que recomendaría. Muy bien, pues Miklos, gracias por sacar este espacio. Sabemos que tienes una agenda muy apretada, pero bueno, gracias por aceptar este corto espacio aquí de No Tengas Miedo. Gracias, Ana. Y bueno, a mis amigos de Colombia los estoy viendo el 27 en Medellín y el 28 en Bogotá. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por seguir, como siempre, este programa. Si tienen alguna pregunta o comentario, sugerencia que realizar, lo pueden hacer a través del correo electrónico. No tengas miedo 2020@gmail.com. Recuerden entonces nuestros anuncios. Será el congreso que tendremos el próximo 6 de mayo, el congreso virtual sin censura. Son pocos cupos, ya lo saben, entonces se pueden comunicar al +57 310 231 85 44. Ese mismo número para la información sobre la peregrinación a Tierra Santa y Medjugorje. Y bueno, si pueden asistir a estos eventos donde va a estar Miklos Lucas, no se arrepentirán, van a estar buenísimos. Ya saben que es en Bogotá y en Medellín. Aquí les dejo toda la información de estos congresos. Que tengan un buen día, que Dios los bendiga. Apoya este canal y contribuye a la evangelización. Ayúdanos con tu donación y trabajemos juntos por la salvación de las almas. Informes en notengasmiedo2020@gmail.com.